Hermanos, bienvenidos. Empezamos ahora sí, formalmente, la reflexión sobre el credo largo, como se conoce. Si has escuchado los dos audios anteriores donde hemos visto la introducción, te ubicas perfectamente, ¿vale? Es el credo niceno-constantinopolitano por los concilios de Nicea y de Constantinopla, celebrando los 1700 años de la apertura del concilio de Nicea, ¿vale? ¿Cómo empieza el credo? El credo largo, ¿vale? Empieza con el creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Como hemos visto, el poder entender un poco mejor qué cosa es lo que rezamos cuando rezamos el credo, ya sea en el rosario y sobre todo los domingos en misa, nos ayuda a abrazar la fe que nos ha salido al encuentro, porque la fe es un don. Es el Señor el que se acerca con la fe a decirnos aquí estoy. Y tú le respondes también con la profesión de fe. Creo, credere. Es una afirmación fundamental, querido hermano. Este domingo entiende un poquitito mejor que cuando dices creo varias veces, has recibido la luz del cielo y la fuerza que viene del Espíritu Santo para hacer esta afirmación fundamental que nos abre al mundo infinito de la relación con el Señor y su misterio. Él se va revelando poco a poco, como un mar que no tiene riberas, ¿vale? O sea, tú nunca dejas de entender, de saborear, de comprender estas verdades. Creo, credere, nos acercan a Dios y nos hacen a Dios más familiar. Por eso es importante, porque la adhesión a Él y la acogida de su palabra hacen que la obediencia a aquello que nos enseña sea más gozosa. Vale, Nicea tiene un contenido, un rico contenido dogmático, es decir, se acerca y nos acerca lo que la teología tiene para decirle al cristiano, y por eso es determinante para la vida cristiana, ¿vale? Pero el objetivo, no te olvides, es alimentar y guiar la vida del creyente. No se reunieron para hacer discursos especulativos, no solamente y no fundamentalmente, sino para terminar de discernir aquello que iba a ser que la fe que habíamos recibido todos sea más fácil de vivir y de comprender. ¿Ok? Acuérdate esa frase de la palabra de Dios, esa súplica de Jesucristo, que te vean a ti, Padre. El Padre, la fuente de agua viva. Por eso recurre a Él, recurre a esta verdad y protégela, como dijo San Antonio Abad. Por eso, hermanos, solo con la fe que viene de lo alto podemos decir nosotros, con conocimiento de causa, creo en Dios que es el principio de todo. Por eso el credo siempre vuelve a esta primera frase, y de esta primera frase se desprende lo que veremos después. Dios como principio y fundamento. ¿Vale? No te olvides que está justificada la existencia de Dios desde la razón, por si acaso. Decir creo en Dios, creo en un solo Dios, está bastante explicado incluso desde la ciencia que dice que todo viene de algo, porque de la nada nada sale. Por eso, fórmate e infórmate para que puedas dar tu razón de tu fe. No nos podemos explayar al respecto porque estamos repasando el credo en sí, pero que nadie te engañe. Todo ateísmo, o por lo menos la gran mayoría del ateísmo, es sobre todo un ateísmo emocional, sentimental. Por algo digo no creer en Dios, porque si te acercas a las verdades que van más allá de la verdad simple, las filosóficas, las científicas, puedes llegar tú a concluir que de la nada nada sale.
Pero nosotros que creemos y que nos acercamos a la fe, porque Él se ha acercado a nosotros, abracemos que al decir creo en Dios, yo le grito al mundo y me grito a mí, a mi mundo interior, que Él es mi origen. He estado en su intencionalidad. Y Dios es sabiduría plena, ¿vale? Él ha tenido la intención de darme vida. Es mi inicio y por eso también mi propósito. Impregna mi ser, mi razón de ser. Por eso el creer le da sentido a nuestra vida. Encuentra el sentido verdadero. No es que yo me invento un sentido. Sale a mi encuentro el porqué, el propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida que me dice aquel que es mi Padre. Por eso Jesús nos enseñó a dirigirnos a Él como el Abba, Padre. Entonces, cuando decimos creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, estamos gritándole a nuestra mente y a nuestra conciencia, y también a la mente y a la conciencia de aquel que me escucha, que Él es Dios, y que yo abrazo esa creencia con una fe personal, humana y teológica. Porque la virtud de la fe, claro que es una virtud también humana, ¿no? Yo tengo fe en lo que me dice mi médico, yo tengo fe en lo que dice tal historiador, porque me genera confianza. Hay una fe humana, pero también la fe teológica, que sabemos que es un don. ¿Qué quiere decir? Que la recibimos y recibida te toca a ti y me toca a mí, a la luz del Espíritu Santo, acrecentarla. ¿Qué dice el Catecismo sobre la fe? Que es un acto personal, una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Ándate por ahí al Catecismo más o menos a partir del número 160, 166 y te vas a encontrar con cómo explica de manera tan sencilla qué cosa es la fe, de dónde viene, a qué me compromete, todo lo que me da. ¿Ok? Me dice primero Dios. Él es el que toma la iniciativa, ya te lo he dicho varias veces, ¿no? Como don y como promesa. Porque ese don me promete. Me promete el propósito, como hemos visto, y me promete también la salvación, me promete la cercanía de Dios, etc. Y como segundo paso yo, que al encontrarlo, le saldré al encuentro, diciéndole sí, creo. Y cuando yo digo creo, le digo me fío de ti. Abrazo tu palabra y tu voluntad. Señor mío y Dios mío, como dijo Tomás. ¿Y qué cosa dice Jesús? Felices los que crean sin ver. Eso es la fe. Por eso el creer es camino de bienaventuranza, porque se está cumpliendo en ti esa promesa. Feliz tú que crees sin ver. Este domingo, hoy día que rezas el rosario, dile al Señor, creo, y saldrá a tu encuentro esa bienaventuranza. Feliz tú que crees sin ver, pero abraza esta iniciativa de Dios. Porque Dios es también libertad, y Dios es también verdad, y no te forzará. Pero si tú, imagínate, ¿no? En ese momento del credo, abres tu mente un poquito más, Él también abrirá su corazón un poquito más. Y cuando tú le digas Dios, recordarás o recuerda a partir de ahora que Él te dice, criatura mía, te he hecho a imagen de Dios. En Él encontramos las respuestas a quién soy. Él te dice quién eres, porque te encuentras con Él. Dios es mi primer principio, Dios es todopoderoso, Dios es tal y tal. Y yo tengo que ver con Él, ¿vale? Porque he estado en su pensamiento y en su deseo desde el inicio. Entonces, cuando yo digo eres mi propósito, significa que tú eres el que le das sentido a mi vida. Por eso, ámale y conócele. No terminamos nunca de conocerle. Y cuanto más le conozco, más le amo, como decía San Agustín. Conocerle para amar y para creer, creer para amar y para conocer.
Él es un Dios personal, querido hermano. Yo digo, creo en Dios, no digo creo en una energía, o como está tan de moda ahora, creo en el universo. Por Dios, ¿cómo puedes decir que crees en el universo? Que ha sido creado, que es algo también. Qué triste, ¿no? Creer en algo que va a acabar, creer en algo que está en expansión, sí, creer en algo que tiene inicio y fin. Yo creo en Dios y puedo tratar con Él. ¿Por qué? Porque es persona. Una sola naturaleza y tres personas. Por eso creemos también en que tiene un nombre. Le llamamos Dios y Dios revela su nombre, Yahvé. Yo soy el que soy. Por eso cuando miramos a Dios, no solamente reconocemos nuestra identidad, sino también nuestro sentido. ¿Para qué me has creado, Señor? Y de ahí se desprende mi vocación. Mi vocación de ser persona. Yo también soy ser persona, no solo tú, Señor. Y tú has querido relacionarte conmigo. Y aquí se abre el mundo de la esperanza. Por eso no solo identidad y sentido, también esperanza. Una esperanza que me da fuerza. Fuerza para alcanzar la meta. Pues esa esperanza viene del Dios que te ama y que te dice, quiero fortalecerte en esta identidad que has descubierto, que es el hombre, para que te acuerdes de él, Señor. Lo has hecho superior a todo lo demás, porque le amas profundamente. Y esa fuerza para caminar en pos de ese sentido y de esa vocación. Entonces, creo en un solo Dios, que es el punto de partida. El punto de partida de todo aquello que creemos es la fe trinitaria. Después de decir creo en un solo Dios, el credo nos abre al mundo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que informan y fundamentan a la iglesia de la cual soy parte y que me llevan al reino de los cielos. Termina cerrando así el credo. Por eso, la fe que decimos abrazar es una fe trinitaria. Claro, donde el Padre es el generador del Hijo, no creador. ¿Vale? Tres personas, un solo Dios, que comparten la misma naturaleza, la misma sustancia y la misma esencia. Y a veces decimos, esto es algo que no se puede comprender, no se puede abarcar toda la comprensión, pero sí podemos ir saboreando y acercándonos a la luz que viene de Él y que nos hace ir comprendiendo. Yo creo en Dios Padre. Y Dios es eterno, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso hablamos de generación, no de creación. Jesús no tiene un inicio y tampoco un final. Jesús, hombre, sí, porque ha sido encarnado en el vientre de María, ¿vale? Generado por el Espíritu que ha hecho posible que se encarne. Pero es infinito, no tiene principio y no tiene fin. Y del Padre y del Hijo surge el Espíritu Santo, porque es el fruto del amor entre el Padre y el Hijo. Dios no puede ser amor y ser solo uno. Dios es familia, ¿vale? Y la definición de Dios ya nos lo ha dicho San Juan, y muchas veces lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento. Dios es amor, ¿vale? Y si decimos que Dios es amor, que lo ha creado todo por amor, que me sostiene por amor, por supuesto que tiene que ser familia. El Padre ama al Hijo profundamente, el Hijo ama al Padre, y fruto de ese amor es el Espíritu Santo, la forma en la que nos ama el Padre y el Hijo y nos santifica, ¿vale? Pero son un solo Dios y por eso decimos que el punto de partida es la fe trinitaria y me puedo relacionar con el Padre y con el Hijo. El Hijo ha querido ser mediador. Nadie ve al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso nos ponemos las gafas de Cristo, para decirlo de alguna manera, para poder encontrarnos con el Padre, que es la meta final. Y el camino, después de que Cristo
asciende al cielo, Él mismo nos lo promete: enviaré al Espíritu Santo. Pues el santificador, aquel que nos hace crecer en la gracia para poder entender más, es el Espíritu Santo. Por eso en el bautismo se pregunta 3 veces: ¿en qué crees? Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, y por eso me abro a la fe de la Iglesia. Ahora vete al número del 200 al 202 del Catecismo para encontrarnos con todo lo que se dice del Padre. Debemos amarle con todo el corazón. Entonces el Padre, la primera persona de la Trinidad, en Él hemos de ver a Dios que revela su nombre, porque está vivo y porque es. Yo soy el que soy, le dice a Moisés. Cuando Moisés le dice: dime tu nombre, porque bajaré del monte donde había subido a hablar con Dios y me preguntarán: ¿quién eres? El pueblo de Israel es escogido para creer que Dios es solo uno. Por eso yo digo, creo en un solo Dios. Nunca dudes de eso. Existe solo un Dios. Si tú te abres a creer que el Dios de aquí, que el Dios de allá, pues hay que creer, porque finalmente es lo mismo. No estás abrazando el cristianismo que dices profesar. Dios es solo uno. Y no depende ni de ti ni de los demás que eso sea verdad. Y Dios quiere salir al encuentro de todos. Hay semillas de Dios en las otras religiones, entre comillas, sí, porque Dios es el creador de todo. Pero no podemos trivializar lo que decimos creer, ¿vale? Volvamos a lo nuestro, al punto. Este domingo, cuando digas creo en un solo Dios, ya entiendes un poquitín más en ese único Dios, que son 3 personas, pero un solo Dios, y que nos estamos refiriendo a la primera persona, a Dios Padre, que está vivo, que me ha creado, que me da sentido, que me da un propósito y que está conmigo, que se ha comprometido porque me ama, ¿vale? Hemos de ver que Dios revela su nombre para decirte: estoy vivo, yo soy el que soy, significa Yahvé, porque Él es siempre, siempre. No podemos decir el pasado de Dios, el futuro de Dios. Dios está contigo. Y más que estar, porque también está, es. ¿Ok? Piensa, voltea un ratito a la derecha o a la izquierda de donde estás escuchando este podcast. Pues Dios es, Dios está. Y por eso es misericordia, es verdad, es amor, es fiel, no puede mentirte. ¿Ok? Cuando yo leí por primera vez en la palabra de Dios una de las citas que decía que Dios es verdad y es amor, yo dije, pero es lo que todos buscamos. Buscamos insaciablemente la verdad. Y por eso el diablo nos confunde y ha terminado trivializando y diciendo: no, es que no hay una verdad absoluta. Claro que la hay. Y de ahí se desprende la luz que nos hace libres, querido hermano. Y de ahí se desprende el que nosotros comprendamos que hay también un amor y un amar posible, comprometido para siempre. Por eso Dios, el Dios en el que decimos creer, es la respuesta a todo lo que anhelamos, ¿vale? En Éxodo 34:6 escuchamos: Dios es rico en amor y fidelidad. Él no puede y no quiere engañarte. Por eso es fiel a sus promesas. ¿Te acuerdas que hablamos de la promesa? Pues es fiel a su promesa porque es rico en amor. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, dice el Salmo 38. Escríbelo en un papelito. Ponlo cerca a tu corazón, en el diario que escribes todos los días, en la cabecera de tu cama, no sé. En el móvil. Eres rico en amor y en fidelidad. Por eso doy gracias a tu nombre, por tu amor
y tu verdad. Salmo 138. O lo que dice la Biblia un poquito más allá, tú eres Dios y tus palabras son verdad. ¿Quieres saborear la verdad? ¿Quieres experimentar cómo esa verdad te hace libre? Acércate a Él, acércate a su palabra y a esa palabra que engloba toda su palabra. Cristo, el Verbo, es amor, querido hermano, y un amor gratuito. Por ello no cesó en su esfuerzo de salvarnos y perdonarnos. Por eso podemos decir que nos ama como un padre a su hijo y más. Y aquí venimos a esta parte, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre. Es Dios, todopoderoso. Son tres personas en una sola naturaleza y nos hemos acercado a primera persona. Y esta primera persona es Padre. Esta primera persona que me abre a reconocer quién soy, cuál es mi propósito, cuál es mi vocación y cómo alcanzarlo. No te olvides de eso. Con eso nos tenemos que quedar sobre todo, porque yo me debo reconocer en Dios Padre, porque soy su imagen, ¿vale? Pues Él es mi Padre. Me ama como un padre, con un amor eterno. Es difícil a veces identificarnos con este Dios Padre, porque lamentablemente, sobre todo en el mundo de hoy, está tan disociada la relación con un buen padre, porque están lejos, porque hay muchísimos hogares rotos, en fin. ¿A cuántas personas les cuesta acercarse a la imagen de Dios Padre porque tienen un mal recuerdo de la paternidad? Pero también hay personas que tienen un gran recuerdo. Teresita de Lisieux tenía una relación preciosa con su padre que ella decía, cuando empiezo el Padre Nuestro no puedo pasar de la primera parte, ¿no? De cuando dice Padre Nuestro que estás en el cielo, ella prácticamente caía en éxtasis porque decía, Dios es mi Padre. Y si yo el recuerdo que tengo de mi Padre es ese amor incondicional, imagínese cómo será con Dios, que es poderoso y que también es mi Padre. Por eso hay que sanar también esa idea o esa relación con nuestro Padre aquí en la tierra y hacer que trascienda. Reconocer que Él es el Padre verdadero, poderoso, perfecto, santo, ¿vale? Porque Dios es el que acompaña con amor nuestra existencia, con su palabra, con su enseñanza, con su gracia, con su espíritu. Así nos ama Dios Padre. ¿Cómo puedo entender, hermana, la paternidad de Dios? Pues escuchemos, porque lo dice la misma palabra de Dios en varias citas, ¿vale? Vámonos a esta de Mateo 7, del 9 al 11. Me permito leerla y dice, si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le dará una piedra? Dice Jesús para mostrar a los discípulos el rostro del Padre, ¿vale? Y seguimos. Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos ha bendecido porque es nuestro Padre, nos ha elegido antes de la creación del mundo, como dice Efesios, justo empezando en el capítulo 1. Nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús, como dice San Juan en su primera carta. Querido hermano, no te olvides, acompaña con amor nuestra existencia. ¿Y cómo, hermana? ¿Cómo yo abro los ojos? ¿Cómo yo acepto su compañía? Porque no te va a forzar. A veces decimos, ¿dónde estás, Señor? Abre tu corazón. ¿Y cómo? Te acompaña con su palabra. Si tú te acercas a leer la Biblia todos los días, verás cómo
se derrama su gracia sobre ti, nos acompaña con su enseñanza a través de la revelación, a través de lo que dice el magisterio y todo fundamentado en la palabra de Dios, nos acompaña con su gracia. Busca estar en gracia de Dios y vas a reconocer este poder del que hablábamos. Nos acompaña con su Espíritu, presente en todo lo antes dicho. Querido hermano, termino con esta frase que la primera vez que la escuché realmente conmovió mi alma y ahora es un lema de vida. Dios es mi Padre, todo lo puede y me ama. ¿Qué más pedir? Confía, confía. Si la próxima vez tengo un poquito más de tiempo porque ya me he extendido, te voy a contar algo que ha sucedido hace un par de días. No solamente a mí, a un grupillo de hermanas, en donde Dios ha demostrado que es providente, que es Padre. Nos ha sorprendido. Como conversaba hace un momento nomás con una hermana, prácticamente nos ha callado la boca y nos ha dicho, yo soy tu Padre. Bueno, y también a nosotras que somos hermanas, yo soy tu esposo, providente y protector. Él está. No olvidemos, hermanos. Y está en cada cosa que acontece, porque a veces le echamos la culpa del mal que sucede y que Él permite. Sí, Él no es inicio del mal, jamás lo será, pero Él sí sacará de todo mal un bien mayor. Que Dios te bendiga y este domingo u hoy cuando reces tu rosario, di con mayor fervor, creo en un solo Dios que es Padre.